Eh, bueno, si querés, para ir arrancando, más o menos, vamos a hacer, si te parece, una presentación de qué tenés de máster vos. Vale. Una cosa Bueno, que lo cuente yo y una cosa que lo contés vos. vale. Así que bueno, eh, contar un poquito en qué tenés el máster, bueno, lo que vos- Bueno, yo soy de Cádiz. Cuando acabé la licenciatura de Ciencia del Deporte, que ahí creo que lo llamáis, de Educación Física, eh, me fui a Barcelona a hacer el máster de rendimiento deportivo en deportes de equipo, que participaron muchos argentinos también, pero más vinculados con el fútbol que con el baloncesto. Eso duró un año. Al año siguiente hice uno de psicología y coaching aplicado al alto rendimiento y ya tengo 24 años. No ha dado tiempo a mucho más. pero es mucho para la edad que tenés. Bueno, al final eso sí, es solo dedicarle horas, no requiere nada más, la verdad. No es ningún mérito. Te iba a preguntar, vos hablás mucho de la parte de la psicología deportiva, de la periodización del entrenamiento, comentaron un poco cómo te capacitas con respecto a eso. Bueno, yo cuando hice la carrera de ciencia del deporte, el trabajo final de carrera que nos exigen fue de periodización táctica en baloncesto, que era un modelo de entrenamiento que surge en Portugal de Víctor Frade, aplicado al fútbol. Y no había nada escrito de baloncesto, pero era algo que me llamaba mucho la atención, en el sentido de que todos los tipos de carga, ya sean físicas, ya sean técnicas, ya sean tácticas, emocionales, todo el tipo de carga estaban envueltos en la realidad del juego, en el modelo de juego que tú planteabas. Y entonces, a raíz de eso, empecé a intentar estudiar sobre cómo organizar los contenidos en baloncesto. Que creo que además me sirvió de mucha ayuda porque al no poder, yo acabé de jugar con 18 años, mi talento como jugador fue escaso, entonces era necesario intentar aprender por otra vía. Por práctica no pude. ¿Y cómo llevas todo eso? Bueno, ¿cómo te fue en la tesis? Comentaron un poco, porque subís un montón, hoy hablamos con varios entrenadores, subís un montón de material, sos uno de los entrenadores que más comparte material, tenés ese lema que lo que no se comparte se pierde, eh, y manejás mucho tus redes sociales y te sigue mucha gente. A ver, al final eso fue un poco, es una generosidad envuelta en que gracias a las redes sociales puedo, por ejemplo, tener esta charla con ustedes. Me he podido acercar a entrenadores y aprender de muchos de ellos un montón. Y al final, pues bueno, aunque yo comparta todas las cosas que haga y demás, sí recibo muchas cosas aparte. Con el curso que estoy haciendo, mucha gente me critica o me dice, hostia, pues esto quizás lo podrías hacer así, o que son cosas que enriquecen muchísimo. Entonces la idea que yo en el sur de Cádiz, en el sur de España, perdón, en Cádiz, aquí no hay baloncesto prácticamente. Entonces yo cuando decidí irme a Barcelona a seguir estudiando, la única vía de poder entrenar en Barcelona era tener a alguien que en un principio me confiase en mí. Y bueno, tuve la suerte, la verdad. Eh, Y a partir de ahí es que me apasiona mucho todo el tema del entrenamiento en baloncesto, de cómo vincular la formación con el rendimiento, porque parece que son dos entes aislados, la formación por un lado y el rendimiento por otro, cuando al fin, y senior por otro, no siempre el alto rendimiento. Y al final debe ser un continuo y se debe entender ese proceso como un todo. Pero Contanos un poco de eso. Va, no sé, ¿querés empezar a hablar vos de lo que tenés preparado? ¿Cómo querés que hagamos? Como vos quieras. bueno, lo he preparado muy rápido con algunos cortes de los que tenía, una diapositiva que explican más o menos cuál es la idea con la que a mí me gusta trabajar y creo que en la mayor parte de España se trabaja así, y ya luego si queréis pues preguntamos lo que sea y demás, si Dale, te parece. antes de arrancar un coso, hacer una introducción, la mayoría somos alumnos del nivel 3
del curso de entrenador superior. Hay una persona que está ahí, que es Emiliano Arce, que fue nuestro profe también, en el CES. Comentá un poco cómo es en España, si querés cortito, Sí. porque el curso está copiado del modelo español. Si querés comentar un poquito y arrancamos. Ahora sí creo que ha cambiado un poco. Cuando yo lo hice sí que era el mismo que estáis haciendo vosotros, que en nuestro caso era una fase no presencial online, donde los profesores mandaban diferentes tipos de tareas, apuntes y demás, y tenías que hacerlo tanto en grupo, con un grupo que era totalmente aleatorio, que yo me acuerdo que lo hacíamos con gente que no nos conocíamos de nada y de una punta a otra de España. Que eso sí, la verdad que estaba muy chulo, pero lo que verdaderamente enriquecía eran las 2 semanas de la fase presencial. 2 Que semanas. allí, sí, aquí eran 2 semanas de compartir de 24 horas baloncesto. Sí que es verdad que ahora ha cambiado bastante. Yo hice el último, que es como se hacía antes, y ahora en los 2 últimos años sí han cambiado mucho. Y ahora, por ejemplo, la parte práctica, las 2 semanas se han reducido a una semana y poco tiempo, y están un poco con cierta incertidumbre porque no saben la validez que van a tener esos cursos a nivel estatal. Porque ahora o quieren dar mucha más validez a la formación académica que a la formación federativa. Entonces están en un que si sí, que si no, y los que lo pagan al final somos los entrenadores que pagamos por la formación, la verdad. Pero sí que es verdad que vienen los mejores entrenadores, al menos en España vinieron los mejores entrenadores que había en ese momento, a nivel nacional, Sergio Scariolo, Ocampo, J. Cuspinera, y entrenadores que se entregaron, que lo compartieron todo y que luego los veías, además, porque muchos se quedaban algunos días en el hotel, los veías por los pasillos, fuera la hora que fuera, y seguían compartiendo contigo. Y eso, la verdad, que era una forma de acercarte casi al referente, casi al ídolo. Y la verdad que sí, he intentado los 2 últimos años acudir casi como de oyente o algo, colarme de alguna manera, pero no se ha dado. Claro, acá es muy parecido, nada más que es una semana acá, en Argentina. Aquí ahora lo han reducido, no sé si a una Claro. semana o 9 días. Pero sí que es verdad que en España era muy estresante. Era todos los días, acabábamos muy, muy tarde, a las 2 3 de la mañana, haciendo trabajo, y teníamos en las 2 semanas un día libre. Y el nivel de estrés al que te meten creo que es un poco irreal, porque al final son pocos los que llegan a ACB o a la primera división en Argentina o X. Y quizás está un pelín mal orientado en España, o estaba. Pero yo la verdad que lo disfruté muchísimo y aprendí muchas de las cosas que ahora mismo intento aplicar. Perfecto, excelente. Vamos a arrancar nomás. Vale, le voy a dar lo de compartir pantalla, que no sé si lo vais a ver. A Un ver, segundo. ¿Se ve aquí algo? sí se ve. Vale. Pues, por ejemplo, he subido un enlace a mi cuenta de Twitter donde aparecen todas estas infografías que os paso, que es una pequeña recopilación de todas las que he subido en los 2 últimos años aproximadamente, que tienen mucho que ver con la metodología del entrenamiento, cómo organizar el entrenamiento, la construcción de tareas, que creo que al final el método es lo que nos define como entrenadores. Y aquí sí que es verdad que aparecen ideas de muchísimos autores muy, muy interesantes. Aquí, por ejemplo, el tema de la construcción de tareas. A mí me gusta mucho el tema de individualizar el entrenamiento, y el problema de la individualización del entrenamiento es que tenemos equipos totalmente heterogéneos. Nadie tiene un equipo con los 10 jugadores al mismo nivel. Entonces, a mí me gusta mucho una idea de Chesco Spar, que es un entrenador de balonmano, pero que en todos los deportes de equipo, al menos aquí en España, tiene mucha influencia a sus ideas, que habla del concepto de una tarea principal y añadir subtareas a la misma tarea. Son ideas que a mí me llaman mucho la atención, y que en base a eso trato de construir el día a día en el entrenamiento, porque es una forma de democratizarlo un poco, de involucrarlo a todos, donde la tarea principal la hacen todos, pero sí que las subtareas las puedes orientar de modo que para todos suponga un reto.
porque igualar por arriba puede ser un problema para los que tienen menos nivel, en el sentido de que puede generar desafección por el deporte porque son retos inasumibles para él, o si igualas por abajo, los que destacan se frena su progresión, se puede frenar su progresión. Entonces es intentar lograr ese equilibrio. Aquí viene muchas, no sé si, no sé cuántas os he metido, pero muchas sobre reflexiones de metodología y todo eso que que es lo que voy a intentar ahora hablaros. No sé si aquí, un segundo, ¿lo veis esto? ¿Esto se ve lo del PowerPoint o no? No, está por hacer clic donde dice presentación, pero no sé si Ah, vale, un segundo, lo voy a poner. Eh, un segundo, a ver si... Un segundo. Vale, ahora le doy... Vale. Ahora sí lo veis, ¿no? excelente, se ve muy bien. Vale, ahora pues voy a minimizar esto un segundo. Creo que uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los entrenadores a día de hoy es que al menos aquí en España, y creo que en Argentina al final va en ese proceso y la globalización conlleva muchas veces eso, es que hay muchas grandes ciudades donde el niño no puede practicar deporte. Y este cartel en España es muy habitual, el de prohibido jugar a la pelota, de llamar incluso hasta a la policía por ver en una barriada al niño jugando a la pelota. Entonces esos espacios de esparcimiento, de creatividad, de lugares donde el niño probaba cosas nuevas con los amigos sin miedo al reproche o al propio error. Son contextos que se han perdido. Y un ejemplo, Messi, probablemente las prácticas que tuvo de forma autónoma, Messi, Mágico González, que jugó en el Cádiz y es del Salvador, ese tipo de talento innato, o que nosotros llamamos innato muchas veces, surge en esos entornos, que esos entornos ya no se dan, por desgracia. En cuanto a la evolución del proceso de entrenamiento, siempre hemos tenido mucha influencia de los modelos provenientes de los deportes individuales, y eso ha derivado en que muchas veces nos cueste cambiar un poco de paradigma y analizar nuestro deporte, darnos cuenta de qué requiere nuestro deporte. Y aquí hay dos ideas clave que a mí me parecen muy importantes. Una es la de decidir el alma del entrenamiento. Cuando yo hablo de modelos constructivos, no hablo de, hostia, todo contextualizado, aquí solo tareas con oposición, tareas con toma de decisiones. No. Ese es el alma del entrenamiento, es lo principal o es el eje vertebrador del entrenamiento, pero obviamente dotaremos de múltiples medios o recursos diferentes al jugador, que pueden ser también situaciones por cero en algún momento, pero lo que hay que tener claro cuál va a ser lo que identifique o la identidad del entrenamiento. Y aquí hay una frase que me parece magnífica, que las preguntas surgen de las necesidades, que refleja cuál es el objetivo de todo entrenamiento. En todo proceso de entrenamiento, en toda construcción de tareas, lo que debemos conseguir es generar esas necesidades. Esas necesidades obligarán al jugador a que se pregunte o a que reflexione sobre su quehacer. Y ahí es donde intervenimos el entrenador guiando ese proceso, ya sea en la construcción de tareas o de variantes, a partir de preguntas reflexivas o incluso a veces dándole otro tipo de alternativas a las que ellos han llegado. ¿Por qué los modelos constructivistas? Pues al final la realidad de nuestro deporte, que es un deporte perceptivo decisional, abierto, nos obliga a que las tareas que practiquemos en su gran mayoría sean abiertas y dejen ese componente de incertidumbre, de imprevisibilidad, que además debe llevar implícito un concepto que aparece aquí, que es el del aprendizaje desde el error. Porque si nosotros abogamos porque el niño, el jugador, en todas las categorías, yo creo que el entrenamiento son hábitos. Si esto lo empezamos a trabajar desde pequeño, el hábito va a hacer que al llegar a senior el jugador también se sienta cómodo intentando buscar esas soluciones, no siempre dándoselas al entrenador, aunque obviamente en senior hay otros objetivos, otras prioridades, y podríamos hablar de otra forma de entrenar, y si queréis luego la intentamos discutir. El aprendizaje desde el error,
si el niño experimenta y nosotros empoderamos al alumno, debemos permitir el error. Y si lo permitimos, vamos a crear un vínculo afectivo con la práctica y esos impactos significativos que le van a permitir seguir practicando hasta llegar a la solución. Por ejemplo, evitar limitaciones provocadas por la especialización temprana. Ese es otro de los graves problemas que tenemos los entrenadores a la hora de definir nuestro método. Cuando hablamos de entender el entrenamiento como donde el juego esté involucrado, envuelto siempre, debemos diferenciar en qué momento estamos de la formación del niño. Por ejemplo, en etapas iniciales, todo parte del juego, pero es obvio que la especificidad de las tareas no es útil. Y ahí podríamos abogar mucho más por el uso de juegos. Por ejemplo, hay juegos tradicionales que no son baloncesto, pero tú los puedes adaptar al baloncesto. Y eso le puede servir al niño para poco a poco, a partir de esos juegos simples o modificados, ir adquiriendo unos patrones que van a ser comunes entre los deportes de equipo. Por ejemplo, en todos los deportes de equipo, uno de los objetivos del ataque es progresar hacia la meta. Progresar hacia la meta, conseguir el punto, etcétera, etcétera. Entonces, esa realidad está en todos los juegos de esa tipología de interacción, independientemente de que sea baloncesto, de que sea fútbol o del que sea. Pero aquí aparece lo de despertar la curiosidad, atención. Siempre en el entrenamiento, una de las claves psicológicas que muchos autores definen es conseguir que el jugador tenga voluntad por entrenar. Es decir, esa voluntad quiere decir, o yo la entiendo así, como una motivación intrínseca. Al ser una motivación intrínseca que nace de él, nosotros debemos crear un contexto que llegue a eso, que llegue a eso. Por lo tanto, cuando se genera una necesidad y el jugador asume que es un reto asumible, esa necesidad se va a traducir en voluntad por querer aprender, porque siente esa, por así decirlo, ganas, y cuando despertamos la voluntad, los mecanismos atencionales y memorísticos se activan y eso es lo que va a facilitar el aprendizaje. Pero en cambio, si nosotros con el entrenamiento penalizamos el error, provocamos impactos negativos en el niño constantemente o las tareas no son significativas, probablemente nosotros trabajaremos un 1 contra 1 o un 1 por 0, luego iremos a otra actividad o a otra tarea que no tenga relación entre ellas. Y si no hay relación, se puede frenar el proceso de enseñanza-aprendizaje y no es lo que queremos, porque al menos aquí en España el número de horas que entrenamos es muy reducido. Nosotros habitualmente en Cataluña, que es uno de los sitios de referencia en formación en España, entrenábamos 3 días, 1 hora o 1 hora y media cada día. Entonces, una de las funciones del entrenador es ganar tiempo a esa escasez. Vale. Una idea que me resulta muy recurrente es el tema de la automatización y repetición. Aunque pueden parecer lo mismo, son totalmente lo contrario. La repetición es más en los deportes individuales donde se va a repetir un patrón y no hay condicionantes que hagan variarlo. Entonces, ahí la repetición sistemática de un movimiento puede ser útil, de un patrón biomecánico adaptado a las peculiaridades individuales. Ahí puede ser muy útil, pero quizás en baloncesto, donde son tareas tan abiertas, donde no se reproducen 2 situaciones idénticas, probablemente lo que necesitemos es crear entornos abiertos para trabajar esas habilidades, porque no siempre en un 2 contra 1, en un bloqueo directo defiende un 2 contra 1, no van a ir totalmente en paralelo a línea de banda, a lo mejor van un poco diagonal, y tenemos que crear esos contextos porque cuando en las relaciones humanas no hay nada fijo. Y es lo que realmente creo, aunque sí es verdad que luego podemos pasar, hay modelos de entrenamiento con los que me siento muy cómodo, que parten de lo global, es decir, de tú presentar el gesto, potenciar la necesidad de que hagan un gesto técnico dentro de un contexto global de juego, luego ese gesto técnico reproducirlo en situaciones más analíticas una vez que el jugador ha entendido el por qué debe utilizar ese gesto y luego volver a la práctica. Es un poco lo que pasa con el aprendizaje de idiomas. Cuando
si yo me voy a Inglaterra, o bueno, este año en Suecia con el inglés, yo me llevé 18 años en una academia de inglés y cuando tuve que relacionarme en inglés, pues te das cuenta de que no tienes ni puñetera idea del idioma. Es cuando tú tienes la necesidad de comunicarte, cuando, coño, vas resolviendo los problemas, vas descubriendo, etcétera. Y el libro es un poco esa repetición, que al final, o sea, sí, tú dominas mucho la gramática, pero luego no eres capaz de transferirlo. Y creo que es un ejemplo bastante significativo. Y en cuanto a lo de probabilidades y posibilidades, es una idea que decía Juan Malillo. Juan Malillo es entrenador de fútbol, que entrenó en México, es muy reconocido, yo no tengo ni idea de fútbol, pero también aprovecho para decir que Marcelo Bielsa es mi héroe, es mi ídolo, y que yo todo lo que he hecho vinculado con el baloncesto ha sido tomándolo como referencia a él. De hecho, cuento esta anécdota, cuando en España tú tienes una prueba de acceso a la universidad y en función de la nota que saques entras a una carrera u otra. Bielsa hizo educación física, mi madre quería que yo hiciera medicina y demás, y me acuerdo que estudiando por esa prueba, cuando Bielsa entrenaba en el Athletic Bilbao, mi hermano le hizo un regalo y demás, y Bielsa le llamó, agradeciendo eso y demás, y mi hermano me llamó y es que es nuestro ídolo. Y claro, dije, hostia, pues yo ni de coña medicina, sí o sí a educación física. Y ya os digo que no tengo ni idea de fútbol y nunca lo veo ni nada, pero sí me trago sus ruedas de prensa. Probabilidad y posibilidad, que me di un poco entre lo de Bielsa y demás y el microondas que se ve detrás, voy apañado. Probabilidad y posibilidades. Nosotros lo que tenemos que vender al jugador son probabilidades, no posibilidades. Cuando hablamos de un modelo constructivo, de lo que hablamos es de que el jugador sepa detectar o percibir antes lo que va a pasar. Y esto es muy complicado, ¿por qué? Porque no hay dos situaciones iguales en el juego, pero sí puede detectar una serie de o preíndices o de pequeños estímulos que le lleven a lo siguiente. Por tanto, nosotros no podemos trabajar en posibilidades, sino en probabilidades. Cuando el defensor está defendiendo de tal manera, probablemente le puedas atacar el pie adelantado o lo que sea, un ejemplo significativo. Y luego, si tú atacas, probablemente, si atacas hacia el centro, la ayuda te va a venir de ahí, sabes que tu compañero va a estar ahí solo. ¿Eso qué quiere decir? Que, hostia, puedes enlazar el juego a partir de esa anticipación y de esa construcción en base a probabilidades, no posibilidades, porque posible es todo. Posible es todo. Y era el ejemplo que ponía, posible, ahora mismo me puede caer un rayo, pues posible es, pero no es probable. Aquí hay un ejemplo que me parece muy chulo de una actividad es de David Cárdenas, pero la utilizo yo mucho. Os recomiendo que leáis a David Cárdenas, es un profesor de universidad excepcional que estudia muchísimo sobre baloncesto y es un ejemplo de una situación de pasar y moverse. Tienen que ofrecer una línea de pase a derecha a izquierda, pasar, y el que pasa se tiene que mover. Con esta actividad trabajamos de forma global el pase, podemos trabajar incluso un componente físico si en el desplazamiento utilizamos algún movimiento de agilidad o lo que sea, y luego a la señal del entrenador un 3 contra 2 en la canasta contraria, y ya enlazamos con una situación más táctica. Es un ejemplo de tarea que me parecía muy interesante. No sé si quedan 8 minutos o no, si quieres me preguntas, ¿eh? No, queda porque duran 40 minutos, pero entramos con el mismo link después. Ah, vale, perfecto. Se corta porque la modalidad gratuita del Zoom te dura 40 minutos, si no hay que pagar. Pero entramos, Vale. cuando se corte entramos con el mismo link, les digo para todos también. Perfecto. Bueno, en cuanto a los principales errores del entrenamiento, filas eternas es algo con lo que tenemos que lidiar siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces somos inseguros los entrenadores y queremos tenerlo todo controlado. Nos da miedo que si estamos solos, utilizar todo el espacio. Hostia, pues cuanto más actividad, tiempo útil haya en el entrenamiento, pues será mucho mejor siempre y cuando tenga sentido. Pero si estás trabajando 1 contra 1, pues no tiene sentido que haya 8 niños parados.
A mí me gusta, por ejemplo, el 1 contra 1, que lo hagan todos a la vez, si se puede, porque así también perciben todo el entorno, perciben, hostia, si este está viniendo, a lo mejor yo me tengo que esperar y tengo que retener el bote. Un contexto un pelín más inestable, más imprevisible, me parece muy, muy, muy necesario. La escasa transferencia en el entrenamiento. Muchas veces no enlazamos y no seguimos un patrón lógico en los procesos de entrenamiento, porque quizás no hemos analizado cómo es nuestro juego realmente. Luego, el tema del proceso evolutivo de los niños. A mí me gusta mucho, en el máster de rendimiento deportivo, hice un programa para niños de 9 a 18 años, donde se hablaba también de la importancia en las etapas iniciales, de 0 a 9 años, que es cuando el niño tiene más flexibilidad cognitiva, más neuroplasticidad, y en esas etapas es fundamental. Y hacía una reflexión sobre los procesos de detección, selección del talento y cómo sería de importante también conocer cómo ha sido esa etapa inicial de 0 a 9 años, por ejemplo, que es algo a lo que no damos mucha importancia. Por último, quiero acabar en los 6 minutos, acabar todas estas diapositivas y ya luego preguntamos todo lo que sea. Perfecto. ¿Vale? Por ejemplo, la demasiada influencia en los deportes individuales que hemos hablado antes, es uno de los caballos de batalla que tenemos que saber lidiar, porque muchas veces tenemos que rendir cuentas a mucha gente como entrenadores, muchos padres que van de enterados y quieren que sus hijos vayan a ser los mejores y ven que estás haciendo cosas diferentes que ellos desconocen y te piden explicaciones. Yo no detesto ningún tipo de método de entrenamiento siempre y cuando este esté argumentado, y por eso creo que es muy importante analizar el deporte, y si analizamos el deporte no nos podemos centrar únicamente en la ejecución, porque en un deporte tan abierto como el baloncesto la ejecución quizás es más secundario a la anticipación o a la comprensión del juego. Aquí aparece lo del riesgo y la aventura, que es algo que a mí me gusta mucho decir, ese caos organizado que deben ser los entrenamientos. Si tú envuelves el entrenamiento dentro de un contexto relativamente estable, donde todo esté controlado, no va a haber ningún riesgo en el entrenamiento, y lo que hablábamos antes de la calle no se va a manifestar en la práctica. Ahora tenemos un reto con los niños actuales, que es tratar de llevar la calle al entrenamiento. Esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque ya con el mero hecho de que estamos nosotros los entrenadores, ya va a ejercer una presión o un efecto psicológico sobre el niño que lo va a diferenciar de la calle a la hora de probar cosas nuevas. El baloncesto y sus por qué, me quiero parar en esto, en lo de incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competente consciente y automatización. El proceso de aprendizaje en las habilidades es muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a poner de ejemplo cuando conducimos un coche. Cuando tú empiezas a conducir un coche, estás todo el día, no tienes ni puta idea, al menos yo no tenía ni idea. Vale, pues no sé ni que no sé. El segundo paso, ya sabes que no sabes, cuando te montas ahí y tienes que empezar a practicar. El tercer paso es, ya sé que sé, pero tengo que estar pendiente de todo. De todo. De que ahora tengo que poner el embrague, de que ahora no sé qué, y ya el último paso es la automatización, es decir, que ya no necesito estar pendiente de eso. Para que todo eso se dé, es necesario sí o sí un entrenamiento significativo y la significación te la da el propio juego. Te la da el propio juego. De nada va a servir descontextualizar el entrenamiento. Las decisiones que se producen en baloncesto son decisiones muy rápidas, muy rápidas. Además, en baloncesto es un espacio mucho más reducido del que puede ser en otros deportes como el fútbol. Esas decisiones rápidas hacen que la mayor parte de decisiones partan del inconsciente, sean intuitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que el jugador toma la primera que se le viene a la cabeza. Entonces nosotros con el entrenamiento tenemos que fomentar que esa primera sea la primera para todo el equipo, para dar una respuesta interconectada y que además sea la más idónea para esa situación.
hacia un nuevo paradigma. Esto hablaba de los aportes de la neurociencia al proceso de entrenamiento. Creo que es necesario abrirnos a conocer qué dicen los científicos, no solo en el ámbito educativo, sino cómo aplicar esa neurociencia a los procesos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde el jugador influye al entorno, que pueden ser los adversarios, compañeros, el móvil, y ellos nos influyen a nosotros. Por tanto, es un deporte, como decía Paco Seirulo, que el músculo más importante es el cerebro. En el entrenamiento debemos potenciar la aparición de respuestas que requieran cognitivamente al jugador, que ahora me preguntaré, voy un poco por el tiempo y que luego sea más útil. Al final esto lo tenéis y listo. Un factor muy importante, no solo analizar nuestro deporte, sino analizar a qué deportistas estamos entrenando y analizarnos a nosotros como entrenadores. Un problema que existe con el talento, que muchas veces el jugador nos da a los entrenadores respuestas que son mejores de las que nosotros habíamos pensado. Y eso puede afectar al ego, porque no hay nada más humilde que aceptar que no sabes algo. Y cuando es el jugador el que al entrenador le da una lección, es muy complicado, y por eso muchas veces los entrenadores nos cerramos o intentamos cerrar demasiado la tarea para controlarla. Lo decía Fernando Sinorini, que era preparador físico de la selección argentina de fútbol, que los grandes misterios del deporte siguen siendo resueltos por los deportistas. Y así va a ser. Claves para la construcción del deportista inteligente, hablaba de las 10.000 horas de entrenamiento de 0 a 9 años, y que es un poco espontánea, y de 9 a 18 años una práctica deliberada, con el aprendizaje de los idiomas. En las etapas iniciales, por ejemplo, cuando tú aprendes un idioma es mucho más significativo que posteriormente, aunque tarde en manifestarse. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando practico de forma global probablemente tarde más en que eso obtenga resultados, pero cuando los empiezo a obtener ya voy con una carga de comprensión del juego, de técnica mucho mayor que del otro modo todo compartimentado. El entrenamiento, si queréis, luego cómo va a salir el tema este, lo hablaremos y ya. Sí, seguís. Ahora, si quieres, ya pasamos al tema de preguntas y demás, pues ya solo quedaban 3 diapositivas que al final las tenéis mucho y seguramente serán temas que salgan ahora, así que no, si queréis pasamos a las preguntas y que puede ser mucho más interesante. Sí, para mí igual esto es recontra interesante. ¿Vos después de este coso me lo pasás? ¿Este Power? Sí, está en Twitter, he subido el enlace de descarga de todo. Excelente, excelente. No sé si alguno quiere pasarme alguna pregunta en el chat o le doy audio. Más que nada, de todo lo que vimos, mi pregunta era, que muchas veces suele pasar, bueno, vos nombraste a Signorini, que el deportista es el que termina definiendo, porque es el que termina dando un montón de respuestas. ¿Cómo ves el tema del convencimiento y la llegada hacia el jugador para hacerlo propio de tu idea, para convencerlo de tu idea? Entonces hablábamos con Chapu Nocioni, de que tuvo un montón de entrenadores, dio algunos ejemplos, y él destacaba la llegada al jugador de Pablo Lasso, y lo que más les llamó la atención. La llegada que tenía Pablo Lasso como para llegar a jugador. Hay algo que es básico, que es la credibilidad que tenga el entrenador. En el momento que el jugador que perdemos la credibilidad, ya no la recuperamos. Eso, por supuesto. Luego hay entrenadores que tienen la capacidad de llegar por medio de la cercanía, y hay otros entrenadores que son capaces de llegar desde la distancia. Un ejemplo de la distancia es el que hemos puesto antes, Bielsa, que es capaz de llegar al jugador desde la distancia. Hay otros entrenadores que se ganan al jugador por su experiencia previa. Pablo Lasso es el máximo asistente, era el máximo asistente en ACB cuando jugaba, es decir, lo que él te diga sabes que te va a mejorar. O el caso de Zidane, lo que él te diga, sabes que es una persona que te atrapa, una personalidad que te atrapa, o Guardiola en el Barça. Luego,
hay entrenadores, por ejemplo, en mi caso este año, cuando estábamos en profesional en Suecia, yo tengo 24 años y estábamos entrenando a jugadores que yo mido menos de 1,80, yo mido 1,77, 78, de puntilla 1,80. Pues imagínate para llegar al jugador. Es decir, para que el jugador confiara en que lo que yo le... Y tengo 24 años, es mucho más joven que bastantes de los jugadores. Es decir, ¿cómo llegas a ese tipo de jugadores? Pues al final el jugador se da cuenta de si mejora contigo o no. Y esa es la forma de llegar. Todos los jugadores quieren ser entrenados. Y en ese querer ser entrenado tienes que aprovechar. Hay diferentes personalidades de jugador. Y tú puedes... siempre hay dos polos, un polo positivo y un polo negativo del jugador. El jugador que es individualista, tú tienes un polo positivo que es individualista, pero te aporta mucho al equipo e incluso pone el objetivo del grupo por encima del suyo individual porque lo tienes convencido, pero también el polo negativo, que es el egoísta, llevado el individualismo al extremo, pues o el jugador... el jugador que está todo el día animando al equipo. Pues en el polo positivo ese jugador es muy importante, que no juega pero te anima. Pero si ese jugador no lo tenemos, también va a ejercer en nuestra contra porque es alguien que ejerce un gran liderazgo sobre los demás. Con esto quiero decir que no creo que haya una fórmula perfecta para llegar al jugador y que lo más importante es que sepamos que no podemos tratar a todos los jugadores por igual. Porque no hay nada más injusto que tratar a todos por igual. Y eso lo decía Julio Velasco. Julio Velasco, el entrenador de voleibol, de voleibol argentino, sí. Lo decía, que no podemos tratar a todos los jugadores por igual, que no hay nada más injusto. Y a partir de esa premisa, no mentirle. Y a veces cuesta mucho. Pero si tú estás constantemente, un ejemplo muy claro es prediciendo. Sí, si seguimos trabajando así, vamos a ganar. Y hostia, o sea, a lo mejor llevas ya 4 derrotas seguidas, pitcher. A lo mejor no debes prometer que vamos a ganar haciendo esto. Que las previsiones siempre juegan en nuestra contra. Yo creo que hay que ser lo más franco posible y tratar a todos con su especificidad. La capacidad de escucha forma parte de la comunicación. Esa escucha activa, ese diálogo socrático, ese querer escuchar, uno de los problemas que tenemos a veces los entrenadores es que aunque tratamos de involucrar al jugador en muchas de las decisiones o cuando queremos acercarnos a él, queremos saber su punto de vista, no es un querer saber su punto de vista real. Y muchas veces, cuando hay una respuesta que no coincide con lo que esperamos, cortamos. Y eso nos genera un clima de confianza, ese vínculo de confianza debe haber entre entrenador y jugador. Pero el ejemplo que puso el Chapu Nocioni el Madrid es la élite máxima y el Chapu Nocioni es la élite de la élite. Alguien que ha estado en la NBA, que ha formado parte de la generación dorada, que él ha vivido todo y que un jugador diga de ti eso, como él dice de Pablo Laso, que quiere decir mucho y muy bien de cómo llega el jugador. A Pablo Laso se le cuestiona mucho, por ejemplo, porque él en el día a día casi no entrena. Es que no tienen tiempo para entrenar. Entre partidos es recuperarse. Pues entonces, según el contexto, será más importante esa labor de grupo, esa labor casi de coaching, de acercarte al jugador. Y supongo que en el contexto del Real Madrid debe ser ya con la cantidad de presiones a las que están expuestos. Bien, ahí Emiliano Arce pregunta, Gabo, a raíz de lo que decís, ¿cómo entrenás la técnica individual en categoría de formación y de qué manera la integrás con la táctica? Sí, como he dicho antes, Emi, muchas veces a mí me gusta hablar de juegos básicos donde se dan, por ejemplo, el pilla-pilla, tratando de pasar y tocar al que se la quede. Ahí puedes trabajar el pase a partir de ese contexto. Luego introduzco decisiones pretácticas, que pueden ser decisiones muy sencillas, donde si el jugador se viene a un lado, ataco por el lado contrario. Luego decisiones, por ejemplo, para trabajar, hay un ejercicio que me gusta mucho, que es una gilipollez, pero que lo he trabajado este año porque me encargaba mucho más de la técnica individual. 1 contra 1 y tú tienes un bote. Pones esa limitación, tú tienes un bote para generarte tu espacio. Y quizás
esa tarea tiene como objetivo que el jugador llegue al step back. En el momento que tú le metes esta tarea, que tiene un bote, el uso de fintas, etcétera, pero no llega al recurso que tú quieres que él llegue, aunque consiga otros más, ahí puedes utilizar otros métodos o utilizo otros métodos. Por ejemplo, me acuerdo en infantil que utilizaba mucho, me gustaba mucho este ejercicio del uno contra uno, limitando a un bote. O uno contra uno y hay diferentes obstáculos que pueden ser bloqueos o no, pero que son obstáculos que tú los utilizas si quieres o no. O envolver el uno contra uno en un 3 contra 1 realmente, aunque solo tengas un enfrentamiento directo. Y el jugador no llegaba a la conclusión de lo que yo quería, que era el trabajo del step back. Pues entonces, en ese uno contra uno con un bote, pues le enseño, por ejemplo, un vídeo de, prueba esto, le propones alternativas, y una vez que propones alternativas y el jugador ve su eficacia, luego va a incluir tanto a las que él ha llegado como las tuyas al contexto real. Pero a mí algo que me parece carente de sentido es que nosotros, al menos en España, hay cierto consenso en que las habilidades con balón hay que desarrollarlas mucho. Y yo estoy muy de acuerdo en etapas iniciales. Pero luego se juegan 5x5, donde el 80% del tiempo el niño no está en contacto con el balón. Quizás hay muchos autores que promueven el reducir el número de jugadores a 3 y empezar en minibásquet 3x3, infantil 4x4 y luego 5x5. Y eso además va a dar coherencia a todo el proceso que estamos explicando. Pero sí que es verdad que lo que tú dices, el problema de la práctica global es donde centramos el foco. Porque si tú haces un 3x3 y permites que el pase que hagan un pase que no es una situación real, en vez de generar transferencias, generas interferencias, que eso es lo opuesto. Ahí es donde entraba en fijar objetivos prioritarios y sus objetivos. En un 3x3 el objetivo puede ser también el trabajo del pase y tú lo vas a trabajar a partir del planteamiento según qué situación táctica. Pero yo creo, es como cuando el trabajo de ataque y defensa. Bueno, ahora vamos a trabajar la defensa, ahora vamos a trabajar el ataque. Para mejorar el ataque tenemos que mejorar la defensa sí o sí, porque va a haber un límite. El ataque va a tener un límite que se lo va a poner la defensa. Si nosotros en el entrenamiento no va casi al unísono, es imposible. Es imposible porque el ataque va a llegar a un límite. Hay un ejemplo muy significativo que leía hoy, el rebote de ataque y el rebote de defensa. Nosotros, algo en lo que estaban empecinados los entrenadores cuando yo jugaba era el rebote defensivo. ¡Hostia! Hay que cerrar el rebote, hay que cerrar el rebote. Y lo trabajabas en situaciones que no eran reales para nada porque el que tenía que ir a por el rebote no iba. Entonces, si tú quieres trabajar el rebote defensivo, también tienes que trabajar el contramovimiento, es decir, el rebote de ataque. Y es un poco esa idea. Ahí Eduardo pregunta, para los que somos profe de educación física, sabemos que el brindar un montón de herramientas hace que los jugadores respondan a tus ideas. ¿El exceso de las mismas también son contraproducentes? Yo creo que sí, la verdad. Uno tiene que priorizar. Y es a lo que decía antes del alma del entrenamiento. Yo soy alguien al que le encanta probar cosas nuevas, pero hostia, no puedes probar cosas sin sentido. Hay muchos ejemplos de cuando se puso de moda el BOSU, el uso del BOSU, o de los feedback para todo. Hostia, pues hay cosas que no tienen sentido trabajar y las puedes hacer de otra forma. Por ejemplo, las luces láser estas para el trabajo de percepción, pues claro que a mí me gustaría tenerlas, pero valen un pastón y quizás te tienes que buscar alternativas. Yo creo que eso puede generar la curiosidad en el jugador, pero hay que saber llevarlo al modo en el que no le quite el foco, porque la atención es lo fundamental para que se dé el aprendizaje. Y si nosotros introducimos muchísimos elementos, elementos que pueden ser muy, muy, muy chulos y muy agradables, que generen esa atracción inicial necesaria, pues hostia, pero si el jugador o el niño no sabe dónde poner el foco, probablemente estamos perdiendo mucho, mucho tiempo quizás. Bien. Ahí tenés audio, Juan Pablo. Juan Pablo te quiere preguntar una cosa. Ahí tenés audio. Dale, gracias, Juan. Hola, Gabo, buenas noches. ¿Se escucha?
Sí, sí. Sí. Bien, la pregunta iba más que nada guiada a una de las primeras diapositivas donde hablaba sobre el tema de probabilidad versus posibilidad y más o menos las cuestiones sobre el entrenamiento guiado en categorías formativas, el decirle sucede esto, luego puedo suceder esto, ¿cómo va esto en relación al refuerzo positivo y negativo del niño cuando comete un error? El dictarle las situaciones que van a suceder o dejarle que comete el error. ¿Vos cómo ves esas cuestiones? No sé si se Hay, logra entender. hay muchos que hablan del tema de que eso es la intuición del entrenador, de, hostia, cuando el entrenador lo huele, pues ahí ya quizás le guío más. Yo creo que debe ser un pelín más sistematizado esa corrección en el sentido de propones la tarea fijando claramente cuáles van a ser los objetivos y dejas un periodo de descubrimiento. En ese periodo de descubrimiento tú sí puedes dar un feedback negativo, pero que pueda estar más vinculado a conceptos actitudinales más que aptitudinales. Es decir, que un niño no esté prestando atención, pues quizá eso sí requiere el reproche, pero en el momento de ese descubrimiento hay que facilitar que sientan la posibilidad, coño, que si se equivocan no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y a partir de ahí, si ves que no llegan a lo que quieres llegar, es el descubrimiento guiado y guías el proceso y le vas recomendando alternativas. Pero la comunicación es fundamental y creo que la comunicación no es únicamente todo color de rosa. Yo defiendo esta idea, pero en mis entrenamientos desde fuera muchas veces parece, hostia, que el tío este está loco. Pero creo que el cómo se dice a veces es muy importante y tú puedes corregir con un feedback negativo a veces y no va a pasar nada, pero que sea también variado. No puede ser, tú también tienes que analizar si tú la corrección es siempre negativa. Tienes que analizarlo, que haya cierto equilibrio, igual que tú en el entrenamiento permites el error, que un error y luego en la competición no, es decir, el niño está solo en un partido, tira, falla y ve al entrenador en el banquillo así, con los brazos, pues eso es contradictorio y creo que, bueno, pues debemos analizar cómo es la comunicación, a veces recurrir al fenómeno de la mentorización, es decir, que sea un propio jugador el que corrija al niño, es decir, hay jugadores en todos los colectivos, hay un jugador que destaca más que otro, pues muchas veces que sea uno de los jugadores el que asuma el rol de líder o de mentor y pueda ayudar al compañero puede ser incluso más significativo a que siempre sea el entrenador. Algo que es muy importante, quizás no tanto en etapas iniciales, es el desgaste. Es decir, los entrenadores tenemos que seleccionar en qué batallas tenemos que desgastarnos. Porque si no, si nos desgastamos pronto, se les va a hacer muy larga la temporada y ya no te digo si hay una más. Entonces, y a nosotros también, hay que seleccionar en qué batallas desgastarnos. Y para ello, cuando organizamos tareas en esa prioridad, establecer prioridades, tenemos que tener claro también cuáles van a ser los errores o predecir qué errores pueden producirse y de esos que se puedan producir, cuáles voy a permitir y cuáles no. Pero eso puede estar planteado desde la planificación. Es un tema, yo creo que muy, muy interesante, pero que al final es lo mismo que decíamos con el liderazgo y la forma de llegar al jugador. Pongo el ejemplo de Serbia. En Serbia, que tuve la suerte de ver cómo entrenaba Estrella Roja, en Serbia los entrenadores son unos auténticos hijos de puta y van con el cuchillo entre los dientes y si tienen que matar al jugador casi que lo matan. Eso en España sería imposible por el contexto en el que nos movemos. Y luego ves la selección serbia y es una población de 8 millones de habitantes que tiene a jugadores como Jokic y que compiten siempre y que eran los favoritos este año en el Mundial, etcétera, etcétera. Creo que ahí no debemos enamorarnos demasiado de nuestro método y tratar de comprender todas las opciones. Pero en el análisis del comportamiento del entrenador lo fundamental, cierto equilibrio, creo. Sí, Chapo, el otro día no me acuerdo de qué entrenador hablaba. Si alguno lo recuerda, pónganlo en el chat, por favor, que decía que más de 2 o 3 temporadas no se podía estar
con ese entrenador por el desgaste físico y por el desgaste mental, que ni el cuerpo ni la cabeza soportaría tanto tiempo con ese entrenador. Creo que por lo que vos también estás diciendo. Eh, con Ivanovic, dice, acá está, con Ivanovic, con Dusko Ivanovic. Chapo hacía que dice, eso, o sea, era una salvajada. Eso también tiene mucho que ver con que, viste que, bueno, vos nombrás mucho a Bielsa, a Guardiola, nombraste antes, hay entrenadores que se terminan desgastando y usan Guardiola usa la frase de Bielsa, me quedé sin energía, me vacié. sí, Cuando Bielsa se fue a Argentina, eso también se produce también un poco por cómo es el entrenador y porque no puede adecuar la energía, que también creo que también pasaba un poco acá en Argentina con Mañano. Mañano tiene una impronta especial. claro, por ejemplo, Ivanovic, el, el tío iba a correr hasta con los jugadores, por lo visto, y era un asesino. Quizás ese tipo de mentalidades no pueden tener un recorrido tan a largo plazo. Es lo que le achacaban mucho a Bielsa en sus segundas temporadas, que siempre hay un bajón porque es muy difícil soportar la presión constante a la que somete a los jugadores. Yo creo que sí, que hay que saber seleccionar en qué batallas desgastarse, porque si no va a ser imposible. Y ahí es la diferencia entre esos entrenadores que logran dejar un legado y los que no, quizás. Yo, por ejemplo, sé que a mí me cuesta mucho adaptarme y seleccionar batallas. La verdad, me cuesta muchísimo, vamos, que no sé. Pero sí que cuando hablas con jugadores, al final la verdad en este aspecto te la da el jugador. No sé si lo decía Oberto o quien en una charla de las de TED Talk, que hablaba de lo mismo que estáis diciendo vosotros, de cómo te desgasta ciertos entrenadores y ya pierdes la credibilidad, porque el mensaje se repite, se repite, se repite, se repite, y en el momento que pierde eficacia, ya pierdes esa credibilidad, aunque hicieras lo mismo la temporada pasada con más éxito. Creo que el presionar excesivamente al jugador puede traer consigo ese desgaste prematuro, sí o sí, por las dos partes, obvio. Sí, 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 tanto el jugador como entrenador. Ahí también pregunta Eduardo, la utilización de la neurociencia dentro de los entrenamientos, como para llamar y causar pautas de entrenamiento. ¿Cómo lo manejás, lo manejan allá? Bueno, aquí hablan mucho más del tema de toma de decisiones más que de la neurociencia, pero bueno, realmente yo creo que está todo conectado, la verdad, que son ideas que se han cogido de un campo a otro, los sistemas complejos también, los sistemas dinámicos, son teorías que al final los entrenadores cogemos de una cosa o de otra, de lo que dice la ciencia. Pero la neurociencia nos dice de esa importancia de las etapas iniciales en el entrenamiento y la importancia de las habilidades coordinativas para crear personalidad motriz en el niño. Y hay un ejemplo que aparece en el Barça, que suelen hacer el trabajo de multitareas. Es decir, que a partir que una misma tarea que puede ser un objetivo de técnica individual, pues trabajes un componente motor. A mí me gustaba mucho hacer entradas con los ojos tapados o hacer entradas en función del color que levante el entrenador, pues haces una finalización u otra. Y a partir de esa inespecificidad, porque creo que levantar un cono u otro es inespecífico, ir progresando hacia los modelos constructivos que he estado hablando en el juego, pero que siempre tengamos en cuenta el desgaste que se va a producir en el entrenamiento con la toma de decisiones. Decía Víctor Frade, el modelo de periodización táctica, que en deportes de equipo el desgaste no es físico, que el desgaste que se produce es emocional. Luego lo corroboraban muchos estudios, hablando incluso del tema de lesiones. Al final, lo que voy a decir, habrá 1000 estudios que digan incluso lo contrario, que es muchas veces lo bueno o lo gracioso de esto, pero que decían que en la mayor parte de lesiones se producen por esa pérdida de atención en un momento dado, ¿no? Es decir, la rotura del ligamento cruzado, tú has hecho ese apoyo muchas veces
y quizás en ese momento no has estado, no estás del todo atento o por el desgaste emocional de partidos anteriores y se te va, o el calentamiento, la importancia que le damos al calentamiento. Al final, el calentamiento es una puesta a punto para los requerimientos de la competición, y nosotros hablamos de, bueno, entrada por la derecha, entrada por la izquierda, estiramiento, no sé qué, y no le damos importancia al factor cognitivo, que al final van a tomar decisiones. Van a tomar muchas decisiones, y todo ese tipo de cosas son las que he extraído de la neurociencia. Por ejemplo, en senior, este año no, porque la preparación física la llevaba otro, los calentamientos eran de intentar tomar decisiones, que hubiese algún tipo de estímulo perceptivo que conllevase una decisión, aunque este no fuese específico del baloncesto en una situación real. Pero creo que todo ese tipo de cosas, provenientes de los nuevos paradigmas, sí las estamos utilizando mucho en el entrenamiento. Ya estamos abriendo el ojo para el trabajo de técnica individual, no sea siempre 1x0, que hay 1000 formas de trabajar la técnica individual y que no todo parte de la especificidad del baloncesto. Es decir, el niño que es habilidoso en etapas iniciales va a tener más facilidad en el futuro. Hablan muchos del multideporte, de que practiquen muchos deportes en etapas iniciales, y no solo para la mejora de la técnica individual, sino incluso para prevenir lesiones en un futuro. Es decir, que lo que nos viene a decir un poco la neurociencia es que todo está interconectado, y creo que es así. ¿Y cuál es el problema aquí en España, por ejemplo? Que no hay ningún plan, o que los clubes no tienen ningún plan que vaya desde 9 años hasta 17, 18, que siga un orden, o que tenga algún tipo de argumento que lo sustente. Todos nos basamos en la improvisación o en la idea de cada entrenador, y eso va en detrimento de los jugadores. Al final el talento acaba por imponerse, desde luego, pero dejamos a muchos niños por el camino por no tener ningún tipo de plan. Y creo que la neurociencia sí ha facilitado la organización del entrenamiento. Hablando un poco de eso, preguntan qué función tiene tu asistente y qué lugar le da en los entrenamientos en tu caso. Y bueno, yo agrego cómo también, porque España, por ejemplo, llevó 9 personas al Mundial. Llevó, por ejemplo, una persona específica para el Big Data. Bueno, ¿cómo trabajás vos y cómo se trabaja en general ahí en España y ya a nivel ACB? Bueno, en España sí que es verdad que si tú le preguntas a cualquier entrenador ayudante o a primer entrenador, todo el mundo te dice yo involucro o yo me siento involucrado, porque nadie va a ser sincero. Pero lo que es habitual, por ejemplo, en formación, es que el ayudante sea el típico jugador del club que quiera sacarse un dinero extra. Es lo habitual. Luego, en etapa senior, pues sí que es verdad, dependiendo del nivel, hay clubes que el entrenador asistente es un palmero y que apunta a estadísticas, pero yo sí creo que hay que tratar de involucrarlo a todos. Ahí, no sé si lo comenté con Diego Campo, que él era el jefe general, pero había un entrenador ayudante, era para el ataque, otro se centraba en la defensa y otro en el tema de tecnificaciones, o tecnificación ofensiva, tecnificación defensiva, y luego en lo demás. Pero o damos roles a todos, o el jugador le come al ayudante, se lo come, porque este está aquí para nada, y nadie se puede sentir vilipendiado por nadie. Creo que si forma parte de un equipo hay que darle un rol sí o sí. A mí me gusta que él participe, pero por mi forma de ser. Al final uno, cuando busca asistentes, se rodea de gente, puede buscarse a uno que sea peor, muy malo, para él quedar bien, o a gente que, hostia, entre los dos construyamos, o entre los tres construyamos cosas chulas. Y a mí me gusta abogar por eso, de, hostia, involucrarnos, aunque la decisión final la tome yo, la presión recaiga sobre mí, pues, hostia, 6 ojos ven más que 2 siempre, pero darle un rol asignado, y un rol, hostia, que sea útil, que sea útil. Yo lo que he odiado muchas veces cuando estaba de ayudante es que me dieran cosas que yo sabía que eran inútiles. Eso es lo peor, porque lo pierdes y no hay confianza. Cuando eso pasa,
deja de haber confianza entre entrenador y ayudante. Y también el ayudante tiene que ser consciente de que le debe fidelidad o lealtad al entrenador, porque todo el mundo sabe que el ayudante siempre va a ser un candidato para coger el puesto del primer entrenador. Y todo eso, hostia, influye en algún momento, y si no hay confianza, te destruyes todo eso, que el cuerpo técnico al final no deja de ser otro equipo dentro del equipo, igual que los jugadores son un equipo dentro del equipo. Y acá preguntan cómo llegaste a Suecia y qué diferencia ves con España, qué fue lo que más te costó y lo que más te gustó. Bueno, en baloncesto creo que es como todo, por desgracia. Todo se mueve por contactos. Yo tuve la suerte de que un día fui a una cena, alguien que estaba entrenando en Suecia conocía a alguien de mi club y ese de mi club le habló de mí y ya está. Ni él me conocía ni nada. Lo único que pasaba era que el que me conocía a mí fue entrenador suyo y confiaba en lo que él le decía. Es decir, que yo, y a mí no me jode decir lo que fue por suerte, es que es así y es como suele pasar, la verdad. Es el estar en un momento adecuado, en el sitio adecuado y tener esa suerte. Porque el año pasado en España es muy difícil vivir del baloncesto a no ser que esté en nivel ACB, Leboro o poco más. Es muy difícil vivir del baloncesto o vivir con condiciones dignas laborales. Porque hay gente que puede sobrevivir, ¿vale? Pero no con condiciones dignas. Y bueno, me llegó esta oferta y genial. Y las principales diferencias, o sea, en Suecia el baloncesto es el cuarto o quinto deporte. Ahí hay deporte, el ice hockey, el fútbol, balonmano, que son deportes que están por encima del sueco, pero lo bueno, del baloncesto. Pero lo bueno que tienen allí de esa cultura es que el caso de los contratos es un ejemplo muy significativo. Allí, pese a que la liga la cancelan en marzo por el tema del coronavirus, nos han respetado todos los contratos. Todos los contratos que hay jugadores que lo tenían hasta el 30 de abril, los entrenadores lo teníamos hasta el 30 de abril, que nos han respetado todos sin problemas. Y, por ejemplo, para la temporada que viene, no saben qué va a pasar y en vez de endeudarse o prometer cosas, pues ellos asumen que probablemente incluso tengan que salir en segunda división o incluso tomarse un año de respiro. Pero ellos han cumplido antes con los jugadores, empleados y entrenadores antes que seguir endeudándose o proyectos imposibles. Y eso sí me ha chocado porque aquí en España sí es muy habitual pensar antes en el propietario que en los empleados y los jugadores. Y eso es un problema grande en los deportes, en baloncesto y en los deportes en general. El profesionalismo muchas veces trae consigo ese tipo de problemas. Y ahora lo estamos viendo con el coronavirus. En España, que la ACB es una de las potencias en Europa, no tiene un duro y va a tener que echar a jugadores o temporalmente o se van a quedar sin un duro y veremos. Y veremos en qué acaba todo esto. Pero ojalá acabe en una auténtica casi revolución que nos permita volver un poco al espíritu genuino del deporte. El espíritu del deporte no es... A la Liga CB Española la patrocina una casa de apuestas. Hostia, ¿dónde queda el espíritu del deporte ahí, cojones? Pues son cosas que ojalá esta crisis nos ayuden a abrir los ojos. Ojalá. Y si encontramos trabajo, mejor, pero bueno. Y ahí Emiliano pregunta a qué atribuye el éxito de España en cuanto a resultados en divisiones menores y a qué entrenadores de básquet tenemos como referencia. Bueno, creo que lo bueno que hay en España es algo que vosotros tenéis y que yo admiro muchísimo es la competitividad o el instinto asesino que España y Argentina tenemos. Es decir, el año pasado vosotros en el Mundial quizás no erais la mejor selección, pero todos nos sentimos un poco identificados por Argentina. Era volver un poco a cómo era el baloncesto o cómo nos ha gustado el baloncesto siempre.
el ejemplo de Luis Escola, un equipo encolumnado con una idea, peleando, que le podía gustar más o menos su forma de jugar, pero la fiereza, esa identidad, son cosas innegociables y creo que es la fortaleza de España, esa competitividad, porque ni son más altos ni en muchos casos son técnicamente mejores. Sí que es verdad que cada vez se está entrenando mucho más la toma, el trabajo de comprender el juego, que eso al final te da muchas ventajas cuando físicamente no eres mejor que el oponente, porque por ejemplo Francia y los europeos son equipos que son mucho más fuertes que la selección española, pero nosotros sí da la sensación de que, aparte de una riqueza técnica mayor, quizás leemos mucho mejor el juego. Y ahí Cataluña es un referente. Y en Cataluña hay entrenadores como Óscar de Paula, que este año entraba a la selección cadete de Cataluña, que es fantástico, que os lo recomiendo, hay muchos clinis suyos. Hay gente que pone también de ejemplo a Paco Redondo, que ahora es ayudante del Madrid. Yo a Paco Redondo no le he visto trabajar, así que no puedo hablar. Diego Campo es entrenador, bueno, que entrenó en ACB, ahora está en el Barça B y coordina toda la cantera del Barça. Para mí son dos referentes en cuanto a formación y a metodología del entrenamiento. Luego, del mundo universitario, que al final tiene mucha transferencia a nuestro día a día, son David Cárdenas, fabuloso las ideas que tiene, y hay muchas charlas en internet si sale David, y artículos científicos. Es una persona que ha cambiado la mentalidad y no en todos los sitios se le valora. Él es andaluz, como soy yo, del sur, y aquí no lo valoramos, pero en otros sitios se pone mucho en valor y se utilizan muchas cosas de las que él hace. Paco Alarcón es otro profesor de universidad que utiliza mucho este tema de la toma de decisiones, neurociencia, y con trabajos muy, muy interesantes. Yo al final todo lo que hago, y no me apura, me da reparo decirlo, lo he copiado de ellos, de las cosas que he visto de ellos y cómo las empleaban. Porque además lo bueno que el problema de la universidad muchas veces es que no lo llevan a la pista, pero ellos, David Cárdenas y Paco Alarcón, son personas que lo contextualizan todo y es lo más interesante. Luego, pues Peña es la cantera que mejor trabaja. Ahora Baloncesto Torrelodones en España, que su director técnico es Luis Arbalejo, también están trabajando muy bien, pero tienen mucho dinero y eso también hace que los buenos jugadores en formación se vayan para allá. Hay bastantes casos, pero yo ya os digo, Óscar de Paula y Diego Campos serían dos ejemplos que creo que podríais ver. Y Diego Campos ha disertado muchas veces allí en Argentina, ha dado muchas charlas allí, y supongo que tendréis muchas cosas de él y muy, muy interesantes. Acá Diego Badel, que es un entrenador de nuestra liga nacional, así que es un orgullo tenerlo, Diego. Dice, pensando desde la periodización táctica, ¿qué métodos podemos utilizar para crear drills, ejercicios o crear escenarios para cumplir el objetivo que queremos entrenar? ¿Qué no puede faltar y qué evitar? Bueno, lo que no puede pasar es faltar en la oposición. Eso 100%. Y ya luego, lo que en función del objetivo que quieras trabajar, se reducen los espacios, reduces el número de oponentes, pones algún tipo de condicionante al ataque o la defensa para trabajar lo que quieres. Puedes partir de una situación inicial que sea lo que quieres trabajar y a partir de ahí poner límite de botes, límite de tiempo. Son variables con las que solemos contar. A mí me gusta mucho añadir algo de imprevisibilidad, es decir, que cuando hagamos un 2x2 o un 4x4, un 3x3, no sepamos desde dónde va a partir o contra quién nos vamos a enfrentar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta, si hacemos el trabajo de espacios, puedes hacer 5x0 y 5x0 en dos mitades, y a la señal del silbato, el que tiene el balón elige dos compañeros para atacar en el lado contrario, un 3 contra 2, y del otro lado salen otros 3 con lo mismo. Es decir, que no sepan contra quién se van a enfrentar o cosas así. Son cosas que a mí me gustan mucho o creo que hay que tener en cuenta porque esa imprevisibilidad es la que se da en el juego. Si tú ya partes de una situación estática,
ya al final está muy condicionada. Y otra cosa que nunca tenemos en cuenta, o al menos en España no se le da la importancia que tiene, es manejar los ciclos del juego, las fases del juego, es decir, la transición ataque-defensa, el ataque posicional, el balance defensivo, defensa posicional. El paso de atacar a defender le deberíamos dar muchas vueltas. Y en el entrenamiento, al menos aquí en España, no lo tenemos nada en cuenta. Y luego nos quejamos de, hostia, no, pero hay que correr atrás, no sé. Luego es muy fácil decir hay que correr para atrás o hay que sacar rápido e intentar correr. Gabo, queda 1 minuto y medio, se está por cortar, no sé la hora que es allá, no quiero excederme de tu generosidad, vos me dirás si querés. No, por mí no hay problema, lo que considere. Yo no suelo dormir mucho, así que... Acá pregunta, en conformación de equipos en minibásquet formativas, ¿hasta qué edad hay que armar equipos A y B? ¿Cómo preferís hacerlo? ¿Por nivel o por edades? Es un debate muy interesante en el sentido de que debemos agrupar por edad cuando, hostia, hay niños que nacen el 31 de diciembre y por agruparlos por edad cronológica, ese chaval del 31 de diciembre probablemente juegue con jugadores que son superiores a su nivel. Quizás hay que adaptarlos en función de la edad madurativa o edad biológica. Y lo que pasa es muy difícil. Hay muchos estudios que te hablan de que los jugadores que llegan son los jugadores que han nacido en el primer semestre del año, no en el segundo. Pues eso nos puede hacer repensar muchas cosas. Pero el tema de A y B va a depender mucho del contexto. Hay equipos que no pueden tener A y B, sino que están todos en la misma generación. Pero por líneas generales yo creo que sí hay que intentar, en la medida de lo posible, agrupar por niveles, intentando no dejar a nadie por el camino. Aquí en España sí es muy común. ¿Por dónde íbamos? No, pero ya creo que sobre el final, sobre tu respuesta, sobre que era mejor Sí. agruparlos. Yo creo que por niveles es una propuesta lógica. Sí que es verdad que en España cada vez es más habitual que el jugador que le correspondería estar en B juegue en B, pero por nivel puede estar en A, juegue en B y en A, aunque no entrene con B. Creo que uno de los grandes problemas muchas veces ahora con cómo estamos entendiendo los procesos de enseñanza-aprendizaje es que van en contra del bueno, del jugador más talentoso. Es decir, queremos igualar a todos por abajo y quizás en ese igualar a todos por abajo no potenciamos al talentoso. Yo creo que hay que intentar no dejar a nadie por el camino, pero a aquellos con más virtudes a intentar darles cosas que les supongan también un reto para ellos. Y entonces la propuesta de agruparlos por nivel me parece la más coherente. Como acá hay un método, se llama método CAP, no sé si lo conoces, es un método que creó la Confederación, y que hay como una bajada de línea de cómo deben trabajar los clubes, bueno, hay un plan nacional de formación y demás, cómo se va en España, que hay un método, bueno, por el tema, ya tienen más predominancia en los jugadores altos, los dos hermanos Gasol que han marcado una tendencia, pero ¿cómo se manejan ustedes allá? ¿Cómo trabaja la Confederación de Básquet de España y demás? En España nosotros lo más parecido que hemos tenido a eso de lo que habláis es el método CAP. Es decir, hay muchas federaciones, muchos equipos que han pasado vuestra planificación, que me parece muy interesante. Aquí en España es impensable. Es impensable ¿por qué? Porque la Federación Española tiene muchas subsedes, Federación Catalana, Andaluza, de las comunidades autónomas, que tienen muchos intereses y eso hace que muchas veces no se trabaje en común. Sí que es verdad que la Federación Catalana es la que más apuesta por tener un modelo claro de entrenamiento, basado en la toma de decisiones y si tienen relativamente organizado no tanto los contenidos, pero sí el tipo de tarea por edad. Es así la única que conozco. Luego, es que hay mucho enfrentamiento, mucho interés entre las federaciones, ahora entre las federaciones y el Consejo Superior de Deportes, que es un poco, por así decirlo, casi el ministerio del deporte.
y eso hace que esté todo muy parado y no se le da importancia a las categorías formativas. Un ejemplo, como ahora con el confinamiento en España, permiten que puedas pasear a tu perro, pero hay niños de 3 años, de 4 años, de 6 años, de 10 años, que están encerrados en casa durante más de 3 semanas, 4 semanas, y hostia, eso puede tener un efecto negativo. ¿Quién protege al niño? Pues nadie, es que nadie se preocupa del niño al final. Y eso, el deporte, es un reflejo más. Y por eso se nos deja tanta libertad, por así decirlo, que más que libertad es casi libertinaje. Ahí Gerardo pregunta, de las clínicas, clínico capacitación, las transmiten por streaming, todas recomendadas para ver aprovechando la cuarentena, sí, porque hay varias clínicas de españoles. Bueno, vos subiste un drill de Carles Durán, de una transición defensiva. Sí. Os vi que hay varios clinics que suben a internet. Sí, ahí del CB Utrera están haciendo muchos clinics muy chulos con entrenadores bastante buenos. Uno es, por ejemplo, Diego Campo, del que hemos hablado antes, que explica un poco su metodología de trabajo con jóvenes, muy interesante. Y luego, bueno, situaciones, por ejemplo, con Pedro Martínez, el entrenador de Manresa, de Pick and Roll, que os llaman por Sarnau, entrenador de Valencia, que son geniales las charlas, muy, muy interesantes. Ahora el sindicato de entrenadores, SINEP, SINEB, están haciendo muchas actividades con entrenadores, con microcharlas de 20-30 minutos, donde en la página web, aparte de colgar las charlas, cuelgan el debate que se ha generado en redes sociales a partir de esas. Luego el Mataró, que es un club de baloncesto catalán, está también promoviendo muchas actividades que son interesantes. Ya te digo, ahora hay que seleccionar qué actividades, pero por el nivel de los ponentes, esas creo que tienen mucho nivel, porque va a entrenadores reconocidos, vamos, de renombre. Sport Coach, pero en las plataformas privadas a mí no me mola mucho. Creo que hay gente que lo hace desinteresadamente, como el Mataró, que es un claro ejemplo, o Utrera, y están haciendo propuestas súper chulas. Fundación Aito también está subiendo videos. Fundación Aito, videos. que en la Fundación Aito aparece una charla de Óscar de Paula, del que os he hablado antes, que está muy chula, con Marc Guillén, otro entrenador catalán, muy recomendable, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en categoría infantil, que creo que es aplicable a todas, pero donde se ve la transferencia a la práctica de lo que hemos estado hablando aquí. Sí, y también está Sergio López Sánchez, que tiene una Sí, chacera, hasta creó un programita para, no sé si vos lo usaste una vez. sí, bueno, el Coach era y Perapurra. Sí, Sí, me escribió sí, para estar el viernes, para una charla. Vale, escribí y me respondió para estar el viernes. Yo no lo conozco mucho. No sé qué me puede decir de él. Bueno, ¿de Pera o De Coach? Pera. Le conozco solo de la charla a la que me invitó él sobre scouting, y bueno, la verdad que es un chaval que fuera del baloncesto encantador, lo poco que le conozco, y dentro, bueno, está haciendo un montón de actividades, sobre todo muy desinteresadamente. Él está está compartiendo sus cosas, que son muy difíciles. Yo, por ejemplo, comparto más cosas que leo o resúmenes que hago de ciertas cosas, y también comparto lo mío, pero él en una cantidad mucho más grande. Y exponerte a compartir lo tuyo como hace él es también exponerte a las críticas, que es muy difícil. Yo me acuerdo cuando colgué mi trabajo final de máster, que se titulaba Programa de entrenamiento para la formación de jugadores inteligentes y dignos en baloncesto. Solo por poner dignos me llovieron, se me dio cachondeada. Entonces, muchas veces cuando tú cuelgas algo tuyo, enfrentarte a la crítica es difícil, y por eso es admirable lo que hace gente como Coachera, Pera Purra, y así en redes no recuerdo, Marc Castillo o Ander, que va mañana, ¿no? Creo. Ander el jueves. Ander es alguien que cuelga mucho de tema de scouting, quizás no tanto de metodología, pero hostia, ves gente que comparte y que quizás no esté en los focos como otros entrenadores,
pero coño, te nutren muchísimo y te ayudan a comprender muchísimas cosas, porque ver el baloncesto, por ejemplo, él ha subido hace poco, no sé, algo de Zalgiris o Zaragoza. Hostia, pues ahora tú ver Zaragoza con todo el scouting que hace alguien como Ander, pues te facilita mucho y te ayuda a comprender mucho las cosas y eso es de agradecer. Bueno, Sebastián Figueiredo el otro día, en una entrevista como Sebastián Figueiredo es asistente de Guillermo Narváez en Boca Juniors. Y en una de las charlas que tuvimos dijo que a él lo ayudó mucho el scouting a mejorar su lectura de juego. Tantas horas de scouting le ayudó mucho a mejorar su lectura de juego para todo. Dándole importancia, viste, ahí al scouting es un tema, bueno, que muchos no tocamos porque lo vamos a ver el jueves con Ander, pero también te quería preguntar vos qué importancia le da al scouting dentro del baloncesto. Ayer Chapu, en un momento, anteayer dio algunos ejemplos de algunos entrenadores que le dan demasiada importancia, otros menos, dice que hay que mantenerse en una línea media. A ver, yo sinceramente no creo que sea tan importante el scouting que haces del rival, porque muchas veces te puede desvirtuar tu identidad como equipo si estás muy pendiente del rival, sobre todo no tanto lo que haga el entrenador, porque al final el entrenador, el scouting le tranquiliza, el ver mucho del otro equipo le va a tranquilizar, pero sí la información que filtramos al jugador. Creo que esa debe ser prioridades y muy concisa. Si no, el jugador a la larga lo perdemos, es lo que decíamos. Si a un jugador pierde y estás encima bombardeándole a vídeos, a papeles, etcétera, le genera un desgaste que quizás no corresponde, al menos por la utilidad real que puede tener. Nosotros, por ejemplo, este año lo que hacíamos es scouting colectivo del rival, que era casi en formato PowerPoint con diferentes situaciones que ellos trabajaban, que lo hacíamos el día previo al partido, scouting individual de los jugadores, que lo hacíamos el día de partido 2 horas antes, que era un vídeo de 10 minutos, y el día anterior les entregábamos 2 papeles. Posteriormente hacíamos un scouting colectivo de nuestro partido y auto-scouting individual con los errores y aciertos de los jugadores. Y utilizábamos, por ejemplo, para este último la plataforma Spoodle, donde colgábamos allí todo el material de sus errores, aciertos, y con los jugadores que nos interesaba, pues lo veíamos en reuniones individuales con ellos. Esto sirve para, por ejemplo, fijar objetivos con el jugador, que creo que es muy interesante. Si tú le mandas el vídeo de sus errores y aciertos, para el jugador se la pela, le da igual. Pero si eso va ligado a unos objetivos que no solo tú le has fijado, sino que lo has consensuado, puede tener mucho sentido. Y en relación a lo de mejorar tú como entrenador a partir del vídeo, creo que sí, vamos, estoy convencido. De hecho, yo empecé a colgar tantas cosas en redes sociales por eso, porque lo utilizaba para el ver baloncesto, lo utilizo para entender mejor el juego. Quienes no hemos tenido la posibilidad de tener una participación en senior o baloncesto de muy alto nivel, creo que el ver mucho baloncesto nos ayuda, y no verlo con los ojos de un aficionado, sino con los ojos de un entrenador. Intentar analizar los porqués, creo que sí es fundamental. Pero a la pregunta del scouting o no, creo que hay que ser cautos, porque el problema del exceso de scouting es que nosotros desvirtuemos a nuestro equipo y hablamos de identidad, de crear una identidad, construir una identidad, y a lo mejor le damos mucha más importancia a lo que el rival nos va a hacer que a lo que nosotros le podemos hacer a ellos. Y ahí también podemos perder al jugador, en el sentido de que si nosotros defendemos nuestra identidad de boquilla, de construir nuestra identidad, etcétera, pero luego adaptamos siempre nuestro juego al rival, y eso no da efecto, porque por desgracia al jugador se le convence cuando ganas, muchas veces por desgracia, pues hostia, lo que no podemos caer es en la incoherencia. Pero por eso a mí le doy mucha importancia y veo todo lo que puedo, pero sí que creo que hay que filtrar mucho y muy bien la información que le llega al jugador. Sí, yo creo que los entrenadores españoles, yo miro mucho ACB, miro mucho Liga. Hay un clinic que vino a dar Carles Durán acá sobre el LAS y el NEX en la defensa del pick and roll, que me parece bárbaro. Bueno,
sigo la plataforma de Impro Basketball, donde también Pedro Martínez da cursos. Después está Básquet Cantera TV, donde suben muchos clinic. Bueno, la Defensa Next, donde más se empezó a ver, me parece que fue ahí en España. Creo que lo hizo, corregime si no, Pedro Martínez. Sí. En el Juventud Badalona. Yo creo que la ACB es una liga con muy alto nivel y con muy buenos entrenadores. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué cuesta que entren, que también se decimos Chapu, entrenadores extranjeros? Si bien ahí son los menos. ¿Crees que porque es una cuestión de que el que viene de afuera se mira de reojo, porque es una comunidad cerrada? En Italia, por ejemplo, por ahí está Ito, hay otro tipo de entrenadores, que en España es por ahí más complicado. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo el problema que es el circuito. Que todos quieren estar en un circuito y entonces cuando ves a alguien de fuera que te amenaza, pues te da miedo. Claro. Aunque sea mejor. Por ejemplo, el Néstor Che García, un gran entrenador, aunque no sea aquí porque le han criticado mucho, la verdad, pero que se miraba con cierto reparo. Y también que el entrenador español es un poco prepotente y muchas veces tendemos a creernos que no vamos a aprender, que lo mejor está aquí. Y creo que eso es un error muy grande, la verdad. El pensar que solo aquí es lo que pasaba antes en países como Serbia, donde todos los entrenadores serbios eran los mejores. No, hombre, creo que hay que intentar nutrirse, igual que yo admiro cómo hacéis las cosas en Argentina y si algún día se diera me encantaría poder ir. Creo que ojalá abriéramos un poco más, pero claro, hay tan pocas plazas para ser entrenador que muchos de ellos no lo permiten. Es el problema. Y se pisotean y se pisotean bastante. Sí, de hecho Sergio Hernández está buscando una posibilidad hace años de dirigir Europa y sin conocer los pormenores, digo, él por declaraciones, solamente por eso, está buscando una oportunidad y fíjate que él cuesta, bueno, estuvo el Che García, hace tiempo Lamas, son los menos los entrenadores que han podido entrar. Mañana estuvo en Italia y nada más, es como que es complicado poder. Prigioni estuvo en el Baskonia y duró poco, después fue a la NBA, es como que es complicado entrar en ese círculo. Claro, Prigioni tuvo la suerte que fue exjugador también de Baskonia y un referente allí. Entonces él tuvo esa facilidad. Pero que sí, al final creo que lo tienen más, pero pasa en todos los territorios. Cuando yo me fui a Cataluña, es obvio que el entrenador catalán tenía más facilidades para entrenar allí que el entrenador que viene de fuera. Pero es muchas veces por el miedo a lo desconocido que tenemos, y ojalá esa tendencia cambie, porque creo que en vuestra liga y vuestro baloncesto, a las pruebas de los resultados que obtenéis y demás, es para tener en cuenta y para conocer vuestra forma de entrenar, porque muchas veces se minusvalora eso. A Sergio Hernández muchas veces hasta que dijo lo que dijo en la final, que no perdimos el oro, sino que ganamos la plata. Parecía que aquí en España era un tío que solo huevos, solo le echan huevos, y detrás de eso había mucho baloncesto. Y ojalá empecemos a abrir los ojos y aceptemos que haya otras personas que los hacen o tanto o mucho mejor que nosotros. Si no, limitamos mucho el baloncesto, por desgracia. Bueno, Gabo, no sé si hay alguna pregunta más, si no creo que ya damos por finalizado, agradeciéndote tu gentileza, ya sé que debes estar de allá. Lo que queráis, ¿eh? Yo sin problema, de verdad. Acá hay una de Gerardo que dice, ¿crees que un jugador lesionado debe mejorar o potenciar otra habilidad? Por ejemplo, un jugador que tuvo un esguince de rodilla debería hacer dribbling o lanzamiento. Sí, yo creo que sí, siempre que puedan potenciar. El problema es que por el problema de rodilla, tú ya vayas a cambiar tu gestoforma. Es decir, si por la rodilla tú ya vas a girar mucho la cadera y no vas a ejecutar el tiro
adecuadamente quizás produce interferencias, pero en líneas generales sí. Por ejemplo, nosotros este año teníamos a un jugador de 19 años que le tuvieron que operar de cadera e intentamos desde el principio pues hacer trabajo de dominio de balón con él, siempre que veíamos que no, que no iba a modificar su forma de jugar en exceso, pues algo de tiro. Cuando digo modificar, digo para mal, no para bien. O el trabajo de vídeo. Es decir, es un buen momento incluso para que el jugador vea mucho baloncesto y ayudarle a eso. A mí me gusta mucho el tema de ponerle situaciones a los jugadores, quizás en élite es más difícil, pero bueno, en estas situaciones de lesiones puede ser interesante, de hostia, esta situación la paras y en un momento dado la paras y ahora que el jugador vea qué puede pasar. Es decir, que él valore diferentes situaciones y luego le vuelves a dar al play. Entrenar no es solo con un balón, creo que podemos darle vueltas a ese concepto de práctica imaginada que ahora está aquí muy, muy de moda y no sé en otros sitios, pero hostia, el entrenamiento no es solo en pistas, hay que intentar darle otro tipo de contenido quizás. Y con el tema del entrenamiento integrado y todo eso, como de entrenar en un solo bloque, ahí el otro día Chapu decía que en la ACB se hizo más como la NBA, de hacer un solo entrenamiento integrado de 3, 4 horas, donde se arranca el gimnasio y demás, contra el famoso entrenamiento doble turno. ¿Qué es lo que ustedes vieron en el curso de NEVA? ¿Qué es lo que se usa allá en España? ¿Qué es lo que usás vos? Yo soy muy defensor de intentar agruparlo todo en una única sesión también, aunque esta se alargue mucho en el tiempo, porque para el jugador ya el hecho de venir a entrenar e irse y tener que volver a venir y volver a irse también es un desgaste. Y al final Europa está avanzando en eso casi a marchas forzadas por la realidad de la competición. O sea, ahora juegan tantos partidos y demás que han tenido que reestructurar esto. Pero sí que es cierto que hay muchos entrenadores, sobre todo en ligas, en Le Oro, Le Plata, que quizás se sienten más cómodos con otro tipo de estructuras de entrenamiento, un pelín más dividido, en lugar de meterlo todo en la misma sesión. Por ejemplo, el Barça B sí lo trabaja que el Barça, el primer equipo es muy difícil verlo, pero el segundo sí que es más accesible. Y el segundo equipo, por ejemplo, si lo trabaja todo en una misma sesión y tú ves que la sesión puede empezar con algo de tiro, luego trabajo de gimnasio, luego circuito de técnica individual y luego táctica. Y creo que, bueno, es una forma de meter todo en lo mismo, pero claro, es que también depende de cada entorno. El Barça tiene todas las facilidades del mundo y tiene todas las horas para poder entrenar del mundo. Hay equipos en ACB no tanto, pero sí estoy seguro que el LEP, que comparten pabellón con el equipo de balonmano de la ciudad o con el equipo femenino o con el... Es decir, que no tienen esa facilidad de tener 4 horas de disponibilidad para ellos. Cada uno tiene que adaptarse al contexto de la mejor forma posible, aunque sí creo que para el jugador, y a las pruebas me repito lo que dijo el Chapu Nocioni, que ellos se sienten más cómodos con un entrenamiento diario. Y el tema de la concentración, de la parte cognitiva, de tanto tiempo de entrenamiento, no lo desborda al jugador, no lo hace perder poco, porque a lo mejor entrenar 3 horas, tenerlo concentrado las 3 horas. Claro, ahí es donde, por ejemplo, el Barça lo que hacía era el tema de variar muchísimo el estímulo. Un trabajo físico que a lo mejor no requiera de esa capacidad cognitiva, luego un trabajo de volumen de tiro, luego un trabajo de técnica individual, es decir, que tú vayas variando también en función de la semana, reduces el volumen. Es decir, puedes empezar con un volumen alto y menos intensidad y vas reduciendo ese volumen y aumentando la intensidad. Cuando aumentas la intensidad, quiero decir, hostia, todo mucho más concentrado, pero con una carga cognitiva mucho más elevada. Es decir, que aunque sean 3, 4 horas, lo que te lo va a determinar es el tipo de tareas que hagas. Hay tareas que no te van a requerir ningún tipo de decisión. Pero sí que es verdad que es algo que me genera mucha duda. El tema de 3, 4 horas, el entrenamiento, cómo el jugador va a estar centrado, como le vamos a pedir los entrenadores.
Eso sí me genera mucha duda y debate porque al final va un poco en contra de casi que de principios del entrenamiento. Es mucho tiempo. Pero igualmente a Ha lo dicho que mejor, ha entrado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. pero a lo mejor también lo que hay que hacer es no entrenar 5 horas, sino intentar reducir el volumen de entrenamiento. Entrenas una vez, pero reduces un poco el volumen de entrenamiento. Es decir, en vez de esas 5 horas que ponía el de ejemplo, pues que sean más horas de entrenamiento de 2-3 horas, quizás, o de 2 horas, que puede ser suficiente incluso. Sí, el otro día Santiago Belsa, asistente de Peñarol, decía que Gaby Picato, el Picato, si lo conoces, en Peñarol entrenaba 1 hora y media, 2 horas máximo el turno integrado. Hacemos estas cosas, hagámoslo bien, entrenamos este tiempo y nos vamos a casa. Claro. Eh, Sí, yo creo que que entrenar 4 o 5 horas esporádicamente sí puede ser una opción, pero no como rutina. Es decir, intentar condensarlo todo en una sesión no quiere decir que entrenes el mismo tiempo que si lo hicieras en 2 sesiones, a lo mejor. sí, sí. Bueno, Gabo, ya creo que no hay más preguntas, así que y ya debe ser tarde, te liberamos, te agradecemos obviamente la predisposición, estás invitado a cualquier Zoom nuevo que hagamos, el jueves hacemos con Ander, me gustaría que te sumes, también va a estar Gabriel Picato y a las 11 de la mañana de acá va a estar Silvio Santander. Joder, sí. Así que vamos a hablar con Silvio, así que me gustaría que te sumes. ¿Silvio es el mañana o el El jueves también? jueves. El jueves tenemos justo a Silvio, a Ander y a Picato. Se nos juntaron los 3 el jueves. No, Silvio, a mí me gusta mucho hablar o preguntar cosas a los entrenadores y Silvio siempre que le he preguntado me ha contestado súper bien, súper receptivo, intentando ayudar. La verdad que es genial. Y el sábado Emiliano Arce consiguió a J. Cuspineira. Así que también. Pues a él es difícil conseguirlo, ¿eh? Sí, Él está Emiliano, predispuesto a todo, pero tiene muchísimas cosas. sí. Emi ahí lo pudo conseguir, así que la verdad que súper súper agradecido. Ahí en el grupo, ahí en el chat te están agradeciendo todo, así que bueno. Yo también porque no nos conocemos, aceptaste mi idea en el WhatsApp. Bueno, yo estoy en el curso ese gratuito que vos das, que también es muy bueno, y ahí tenía tu número y empezamos a hablar y siempre estuviste predispuesto, así que nada. No, encantado. Y siempre que queráis, es súper... Vamos, ahora mismo tengo todo el tiempo del mundo, ¿eh? Claro, esto nos unió. No, eso sí. Así que nada, bueno, agradecerte porque la verdad que es muy bueno. Después, bueno, si querés me pasás el link para que le pase a los entrenadores lo que vimos antes, si puede ser. Sí, pero ahora te lo paso. Quedamos en contacto para lo que sea. Pues muchísimas gracias a ti, tío. Te agradezco de corazón. Yo mucho más, de verdad. Bueno, hasta la próxima. Seguimos en Hasta la contacto. próxima. Chau, chau. Chao.